Yo elegí platicarles un poco de Avenida Azcapotzalco, que es una avenida emblemática. No es la más antigua, como se pudiera pensar. Digamos que Azcapotzalco es una población bastante longeva. Por lo menos el registro de la cabecera en crónicas o en documentos novohispanos de tradición indígena, es decir, códices que se hacen al principio de la conquista, de la evangelización, pero que refieren a pasado prehispánico, se está diciendo que Azcapotzalco se está fundando en el siglo XII, pero Azcapotzalco centro, no los otros poblados que ahora también están en Azcapotzalco, porque eso es algo que habría que diferenciar, que Azcapotzalco, hay muchos Azcapotzalcos, y que hay unos Azcapotzalcos más antiguos, y que no precisamente en su inicio se llamaba Azcapotzalco. San Miguel Amantla, San Juan Tlihuaca, Santiago Huizotla, son poblaciones que, gracias a los vestigios arqueológicos, sabemos que tienen por lo menos 1000 años más de antigüedad. Entonces es un terreno con muchísima historia y aunque Avenida Azcapotzalco sí es de época prehispánica la traza, o por lo menos la dirección, podríamos asumir que tuvieron que haber otros caminos previos por la propia historia de Azcapotzalco. Ahorita vamos a ver cómo Avenida Azcapotzalco, lo que está vinculando es Tacuba y cabecera de Azcapotzalco, pero Azcapotzalco tuvo que haber estado vinculado desde mucho antes con otras poblaciones prehispánicas, porque al final una ciudad sobrevive teniendo vínculos con otras ciudades. O sea, digamos, no se puede erigir una vida urbana, ¿no? Sin tener caminos que proporcionen comida, comercio, donde se establezcan límites y en esos límites vigilancia. Y originalmente Azcapotzalco tuvo que estar vinculado con poblados que estuvieran en Naucalpan o con Tenayuca, ya que se dice que Xolotl es quien le da las tierras a Colhuacan de Azcapotzalco. Y entonces, si Xolotl de Tenayuca es el que está permitiendo ese ingreso de los tepanecas en el siglo XII, quiere decir que el vínculo comercial y político, social y demás, tuvo que ser entre Azcapotzalco y Tenayuca primero. Entonces, esos caminos también existieron en paralelo o antes de Avenida Azcapotzalco. Pese a que no sea la única, pese a que no tenga que ser propiamente la más antigua, sí es muy emblemática Avenida Azcapotzalco. De entrada, porque lleva el nombre de la población. Y entonces hace que haya como un gesto, un cariño extra en este camino. Y durante muchos siglos se le priorizó en términos políticos o culturales y eso creó una estructura arquitectónica, urbanística, de registro artístico que la fue embelleciendo. Y entonces ahora, si uno la caminara, que más o menos empezaría, no sé si por ahí se alcanza a ver el movimiento del cursor, ojalá que sí, pero ahí donde coloqué el primer circulito que dice inicio, que es pues Tacuba, hasta lo que sería el fin, que la verdad es que no, todavía continúa Avenida Azcapotzalco, pero ahí nos vamos a quedar. Este camino, si uno lo hiciera en la vida real, se daría cuenta pues, de que hay muchos materiales, mucha arquitectura, mucho arte que se puede ver, y es porque se le ha ido priorizando. O sea, estos caminos tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, tienen que ser conservados, y eso siempre son decisiones sociales, decisiones políticas, y por eso es tan importante que nosotros asumamos un rol activo en lo que queremos conservar. Si nos parece importante, útil, bello, la mejor manera es generando vínculos con ese objeto, o con en este caso, con esta calle. Entonces, bueno, sí, vamos a empezar, ¿no? Porque si no va a ser puro plática. Y una de las cosas que pues ya empecé a decir, que generalmente se entiende como Avenida Azcapotzalco como si fuera el origen o la entrada de Azcapotzalco, pero en realidad Azcapotzalco tuvo que haber estado conectado primero hacia el otro lado, hacia Tenayuca, porque esa relación es mucho más antigua. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Tacuba, ¿no? es el camino que nos va a vincular con la Ciudad de México. Y entonces muchos de nuestros parámetros siempre tienen que ver primero con la Ciudad
de México virreinal, porque ahora la Ciudad de México pues en todas las alcaldías, pero entonces pensamos siempre como en esa dirección. Entonces como si Azcapotzalco se hubiera dirigido o se hubiera vinculado con la Ciudad de México, cuando además, de hecho, fue al revés. O sea, los mexicas son los últimos de llegar en la cuenca, tienen muchas negociaciones, conflictos, alianzas con poblados anteriores, uno de ellos es Azcapotzalco, y entonces, en realidad, los mexicas tuvieron que tener contacto con los tepanecas de Azcapotzalco y, por ende, caminos que se los permitieran, que seguramente ya existían, porque Avenida Azcapotzalco llega a Tacuba, pero podría seguirse en línea recta hasta Coyoacán, porque todo ese lado de la cuenca se lo va a quedar o lo va a estar encabezando los tepanecas, que es todo un rollo. No sabemos si todos eran tepanecas o solo las élites. Hay investigación, pero bueno, ¿no? Mucho que decir. Y la otra cosa que yo les contaba, Azcapotzalco es un territorio enorme, tal vez geográficamente menos que otras alcaldías, pero tiene muchísimas unidades territoriales distintas. De entrada, en la alcaldía con mayor número de pueblos y barrios originarios, que son esta denominación a poblados que sabemos que tienen, fueron fundados en época prehispánica o que fueron de estos, se me olvidó el término, cuando agrupan a los indígenas para controlar el tributo y para tener mejor proceso de evangelización, iba a decir encomiendas, ahorita me acuerdo del nombre, pero digamos, hay unos poblados que se crean al inicio del 16 con este proceso de conquista y evangelización, y a esos poblados también se les asume pueblos y barrios originarios, porque muchos indígenas se encontraban dispersos o eran gente que estaba en los montes o que propiamente por su vida agrícola no estaban en un punto juntos, pero cuando llega el tributo o cuando llevan los procesos de las órdenes mendicantes, los agrupan para mejor control. Y esos poblados terminan siendo también originarios en el sentido de que son comunidades indígenas, ¿no? Las que los están integrando. Azcapotzalco tiene 31, que es muchísimo, muchísimo. 27, por lo menos desde época virreinal, que creemos que son iguales que los de prehispánica, pero los documentos que tenemos son del virreinato. En 1709 se hace un gran documento de descripción breve, pero de cada pueblo de Azcapotzalco. Sus límites, ¿no? Si lo cruza el Camino Real, que es este camino que va de la Ciudad de México hasta el norte, y hay 27. ¿Qué pasa con los otros? Que cuando se divida, se crea o se amplía Vallejo, algunos se quedan del lado de la entonces delegación Azcapotzalco y esos pueblos terminan quedándose en el ahora territorio de Azcapotzalco. Es decir, se le adhieren unos. También se pierden dos, Xocoyohualco y Santa Cruz del Monte, que están por acá, ya después de la división de la ciudad, del Distrito Federal y de Tlalnepantla en la independencia en el siglo XIX, se pierden estos dos poblados. Pero por eso cuando uno dice que trabaja Azcapotzalco, pues puede ser muy complicado porque en realidad hay poblados que sé casi nada, ¿no? O que no he buscado documentación o que justo no he volteado la mirada. En cambio, el centro pues es muy observado por casi todos los que eventualmente trabajamos Azcapotzalco, sea en términos prehispánicos, virreinal, arquitectónico, o algún evento histórico. Y pues la avenida Azcapotzalco, que tiene el nombre de la alcaldía, de la alcaldía, aquí este letrero me gusta y todavía no ha desaparecido, que está ahí donde están las torres de luz, porque aparecen las dos grafías más usadas y luego encontradas de Azcapotzalco. Un Azcapotzalco con ATZ y un Azcapotzalco sin esa T. Es un rollazo. Lo único que yo quise decir es que en los documentos virreinales las dos grafías aparecen todo el tiempo. De hecho, hay muchas más. Hemos llegado a registrar hasta 23. Azcapotzalco sin test, Oscapotzalco, Izcapotzalco, Escapotzalco con S, también aparece muchísimo. Lo que pasa es que está la palabra, está el glifo indígena y cómo lo recibe el español y luego cómo lo escribe en una época donde justo la escritura castellana o española
apenas también se estaba consolidando, ¿no? Su gramática. Entonces, por eso tenemos estas variantes. Yo sí opto por Azcapotzalco sin TZ porque viene de hormiga. Y ese vocablo indígena sí es bastante regular, ¿no? Por ejemplo, escamoles, que viene también de la misma raíz, pues no trae la TZ porque pues, la palabra no, náhuatl no la trae. Pero cuando también se pone, nos viene a recordar pues toda esta historia con esta T, porque sí la hay en documentos, sí la hay en mapas, sí hay mucha gente que así le enseñaron en la infancia y eso es muy importante para el cronista, alertar lo que le importa al otro. O sea, puede ser que históricamente pueda haber muchas versiones, pero nosotros podemos ser empáticas con esas versiones, ¿no? Y entonces entender por qué hasta cómo se escribe un poblado nos es significativo. Y eso habla pues del interés que uno siente por su entorno. Un poco lo que les decía, que se mira a Azcapotzalco pues desde la Ciudad de México, dado que es la población controla el poder político a la llegada de los españoles, pero que si Hernán Cortés hubiera llegado 200 años antes, le hubiera tocado luchar contra los tepanecas de Azcapotzalco. Y si hubiera llegado 350, 400 antes, hubiera sido con Xolotl de Tenayuca. Pero el momento histórico en el que se queda fijado el mundo prehispánico es el que le toca a los mexicas de Tenochtitlan, porque además están los mexicas de Tlatelolco. Y de hecho ¿no? Los tenochcas también controlan a los tlatelolcas. Y los mexicas se adhieren a una tradición de Tula, pero por ejemplo los tlatelolcas sí se asumen tepanecas, porque son grupos políticos distintos, aunque étnicamente los dos son mexicas. Son escasos 6 kilómetros. 6 kilómetros de Tacuba a Azcapotzalco son 3 más o menos, y de Tacuba a la Ciudad de México son otros 8 kilómetros en total. Y lo interesante es que Tezosomoc de Azcapotzalco es el que permite el ingreso o el que al final la última negociación importante es entre Tezosomoc y los migrantes tenochcas y van a ser no solo tributarios, sino también van a participar en las guerras de Tezosomoc. No los mantiene la población, aunque hay barrios que pareciera de mexicas desde esa época, ¿no? No sé, hay fuentes que dicen que desde Tezosomoc había ya 2 barrios mexicas. Hay gente que dice que después de la guerra de Azcapotzalco con Tenochtitlan se instauran estos barrios, pero lo importante es que la gran población mexica se irá a un territorio no lejano de Azcapotzalco, porque digamos que es parte de esas alianzas. Entonces, la distancia entre la Ciudad de México y Azcapotzalco sí es histórica, ¿no? Digamos, no es azarosa, porque es los dos grupos que están negociando pues en el siglo XIV, ¿no? Y ya después, pues la Ciudad de México se volverá el centro de todo, aunque no esté en el centro geográfico, pero se vuelve el centro simbólico. Entonces, aquí en este mapa de 1550, que es una belleza, de los primeros que tenemos registros, ¿no? Que registra la Ciudad de México y a Tlatelolco, me gusta mucho porque ya empieza a registrar de manera precisa, tal vez no para nosotros, dado cómo manejamos ahora la cartografía, pero esto tiene muchísimo sentido. O sea, sí corresponde a las direcciones, sí pareciera que están registradas bien el número de capillas. Puede haber errores, no porque sean falsos, sino porque tienen códigos y metodologías pues, del siglo XVI. Verán que en 100, 150 años, pues habrá gente que digan por qué están haciendo mapas así, o por qué están haciendo historia así, o matemáticas así, ¿no? Porque claramente el conocimiento tiene diferentes métodos e intereses. Aquí está Tlatelolco, muy bien bardeado. Aquí está esta avenida, que cada vez a mí me causa más fascinación, que es Camarones, ¿no? Que va a conectar y que va a tener aquí el pueblo de San Bernabé, y que de hecho también está tan registrada como Avenida Azcapotzalco. Para mí,
Camarones, ahí tiene una antigüedad que se debe como trabajar mejor, porque está conectando desde ciertos poblados, como los de San Bernabé, pero llega hasta Xocoyohualco. Entonces pareciera que Camarones también es muy, muy, muy antigua, dado que sí está conectando una buena cantidad de poblados de Azcapotzalco. Pero digamos que la que invariablemente siempre aparece es Tacuba, que no sé si aquí lo vean, Tlacuba, ¿no? Micrófono. Y aquí Sí. Azcapotzalco, la grafía ya casi no se alcanza a ver, el glifo nos puede parecer un poco caprichoso y sin embargo sí está esta idea de el insecto rojo, un poco las patas, y aquí se va a ver cómo está esa línea recta, ¿no? Que la cruza un río, que en documentos nos aparece desde el 16 el conflicto río entre Tacuba y Azcapotzalco, muy cercano a lo que después era por aquí Clavería, y digamos, no nos aparecen a la perfección el cómo van a estar las diferentes capillas, pero sí nos hace ver cómo desde el principio hay una cantidad de visitas, y las visitas es como previo a la construcción de la capilla, los frailes se colocaban en una cabecera de tributo, que después era una cabecera de doctrina, y de ahí van haciendo visitas a los poblados cercanos. De entrada, pues se va a tardar un montón en hacer todas las construcciones virreinales, que van haciendo, pues eso, buscando un lugar clave que viene de estructura prehispánica, y lo que van a ir es visitando, y en esas visitas, eventualmente, en muchas de ellas se terminan construyendo ya capillas de roca, ¿no? Pero aquí en este mapa, en este de 1550, que está en línea, prometo que si alguien quiere los enlaces y eso, se los mandamos, o están en la página de historias de Azcapotzalco. Sí aparecen, por ejemplo, 27 capillas, que también eso requiere como mucho más ojo, pero no deja de ser significativo que lo que está alrededor de la cabecera sí puedan contabilizarse 27, ¿no? Entonces, bueno, Tacuba, Azcapotzalco, tiene un trasfondo sumamente político, porque después de que los tepanecas de Azcapotzalco, que es la élite gobernante, no es la única etnia, hay matlacincas, hay maninalcas, hay otomís, ¿no? O sea, ahí al mundo otomí hay que prestarle mucha atención porque está en toda la cuenca y no solo en Toluca, como ahora se trabaja más, pero los tepanecas, después de recibir a los mexicas, bueno, una palabra tal vez un verbo no el idóneo, pero también están haciendo una política de conquistas que a veces es militar y a veces es de alianza matrimonial. Es como una de las estrategias que se han usado siempre y que se van a utilizar más, pero Tezosomoc de Azcapotzalco al parecer era como muy ducho en esa estrategia. Ataca a Texcoco, hace que Nezahualcóyotl huya cuando era gobernante. Primero acaba, o bueno, derrotan al padre de Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl, el rey poeta, el que le conocemos con el rey poeta, es el que va a hacer una estrategia con los mexicas de Tenochtitlan. Y después de eso se va a lanzar a la guerra, llamada la Guerra de Azcapotzalco, donde se van a invertir los papeles. Azcapotzalco va a quedar como tributario y los mexicas de Tenochtitlan se van a quedar como el poder hegemónico, no el único, porque van a hacer una triple alianza, que es una alianza más política que militar. En realidad parece que se forma al después de la guerra, que además es un modelo que existe mucho en Mesoamérica, se hace como un trío de gente para controlar las diferentes redes, tributo, ¿no? Y la última que conocemos en la cuenca, pues es la de Texcoco, la de Tenochtitlan, que son los que participan en la guerra, y van a sumar a Tlacopan, Tacuba, que era tepaneca. Y eso es lo muy interesante, es porque, uno, si los tepanecas de Tacuba no participan, si se alían con los mexicas desde antes, si los mexicas quieren conservar parte del prestigio tepaneca, porque sí se llevan a las élites a Tacuba. Y entonces, digamos, puede haber varias explicaciones al respecto, pero Tacuba se queda como la cabecera como el poder tepaneca
de la zona y no Azcapotzalco. Pero Tacuba sí se va a entender como aliada de Tenochtitlan, pero Azcapotzalco se va a entender como tributario. O sea, es un rollo político que sí se ha trabajado, tal vez aquí, bueno, están los trabajos de Clementina Babcock, ¿no? Que es para mí como el principio a seguir en estos temas de políticos sociales de la época, pero todavía faltan muchísimos como puntos a trabajar. Entonces, bueno, Tacuba se va a quedar, va a tener una importancia con el vínculo de Azcapotzalco, porque ahí se van las élites, ahí se va el control, y toda esta red comercial, social que albergaba el hormiguero, que es lo que significa Azcapotzalco, de una u otra manera se va a distribuir a Tacuba y después a la Ciudad de México. Y si hay comercio, y si hay política, y si hay guerra, tiene que haber caminos. O sea, los caminos son muy reveladores por esa, porque el esfuerzo de abrir uno, de mantener uno, ¿no? De enderezarlo, de aplanarlo, de lo que ustedes quieran, pues tiene que ser muy prioritario para la comunidad. Entonces, cuando nosotros vemos caminos prehispánicos o que creemos que son prehispánicos, la pregunta es ¿a dónde van y por qué? Eh, Cuando la derrota de Azcapotzalco, que va a ser por Ixcoatl, que además al parecer la madre es de Azcapotzalco y el padre es mexica, y bueno, ahora se entiende que no solo es un error de Mastla, que es el hijo de Tezosomoc, que arruina el imperio, sino que más bien hay una red política encabezada por Ixcoatl para derrotar a los tepanecas y que se va a narrar de diferentes maneras, ¿no? O sea, este uso de la historia del vencedor, pues lo sabemos. Cuando alguien gana, se le empodera su versión, pero no quiere decir que sea verdadera, y irónicamente tampoco es que sea falsa, ¿no? Sino es que la está utilizando con ciertos propósitos. Aquí están las conquistas de Ixcoatl que aparecen en el Códice Mendochino, Azcapotzalco, Coyoacán. Miren, aquí la Tlacopan, ¿no? O sea, aparece como derrotada y después va a ser sumada a la Triple Alianza, Mixcoac, y de hecho ese es es donde utilizamos mucho el glifo de la alcaldía. Esta hormiga con sus puntitos, que son las piedras, pero con 12 granos de maíz. No todos los glifos de Azcapotzalco prehispánico tienen esos maíz. Este sí, y es el que usamos muchísimo. De hecho, pues en los pisos de la alcaldía, ¿no? En la plaza pública está inscrito, y literalmente Azcapotzalco tiene hormigas por todos lados. No solo las naturales, ¿no? Sino pues las históricas, las que nosotros creamos para ejemplificar el nombre de la alcaldía. Eh, la guerra en el 48, en 1428, perdón, y pues bueno, este mapa de los 50, un poco para hablar del vínculo. Y pues lo que yo les decía, que Tacuba se queda con la cabecera o con el control de Azcapotzalco, y en época novohispana se va a respetar ese orden. Una de las estrategias españolas es aprovechar la estructura prehispánica. Por eso funciona también desde el inicio. No todo, pero digamos, le funciona bien la administración a su favor y con un montón de otras complicaciones éticas sobre todo. Pero digamos, ¿qué van a hacer? Respetar esta división. Y entonces aquí Tacuba, ¿no? Que va a ser como la cabecera de tributo, va a tener un pueblo sujeto, que es el pueblo de Azcapotzalco. Aquí está el encomendero de Azcapotzalco con el glifo de Azcapotzalco, y el encomendero de Azcapotzalco va a tener dos parcialidades, la parcialidad de Tepanecapan y la parcialidad de Mexicapan, que es otro rollazo. O sea, al parecer, después de la guerra de los mexicas con los tepanecas de Azcapotzalco, se divide en dos parcialidades. Hay un gobierno tepaneca, hay un gobierno mexica dentro de Azcapotzalco, además del control de Tacuba, además de la cabeza de Tenochtitlan. O sea, es una red política bien complicada que se mantiene de una u otra manera durante el virreinato. Entonces aquí está el glifo de los tepanecas, aquí no le ponen porque es Azcapotzalco, la cabecera de Mexicapan es el propio pueblo de Azcapotzalco, y este fragmento del Códice Osuna me gusta mucho porque el encomendero inicial es Montejo.
Montejo, que va a ser también el que se va a quedar con las tierras de Clavería y después va a ser gobernador adelantado de Yucatán, y por eso se le conoce tanto, eh, porque en algún momento se creía si Tacuba, Clavería era de Tacuba o no, pero en el momento en que a Montejo, tal vez no, él no era precisamente Montejo, sino un encomendero general, pero en el momento en que Montejo es encomendero y también de Azcapotzalco y tiene los territorios de Clavería, no sería una locura que tuviera las tierras en Tacuba y que fuera encomendero del pueblo vecino. O sea, Clavería es el límite y por eso genera complicaciones históricas entre Tacuba y Azcapo, pero genuinamente sabemos que, o yo creo que desde época virreinal, se entendía esos terrenos dentro de la jurisdicción de Azcapotzalco, aunque algunas son conjeturas, y ahí sí valdría la pena empezar a trabajar más, aunque se han hecho unos trabajos increíbles de clavería. Ahorita les cuento un poquito de la arquitecta Ana Paulina Matamoros, que se echó una tesis increíble sobre la posrevolución, arquitectura, distribución urbana de clavería. Pero una de las cosas que, de lo poco que sabemos de estos límites prehispánicos, de Tacuba más, pero cuando se habla de prehispánico, realmente la zona de Clavería se investiga poco. Casi todo se va al centro de Azcapotzalco o se va a los poblados como Tlihuacua o Amantla o Ahuizotla. Pero Gamio, Manuel Gamio, el padre de la antropología, quien moderniza buena parte de la arqueología mexicana, de sus primeros trabajos hace una prospección buscando un poco restos tepanecas y se pregunta por qué se ha trabajado tan poco y al mismo tiempo reproducir o darle una lógica a la ruta que pudo haber usado Hernán Cortés para huir de Tenochtitlan, ¿no? Cuando los expulsa Cuitláhuac. Y en eso va a ser este mapa donde pone aquí la Ciudad de México, ¿no? La Escuela de Agricultura, principios del siglo XX, ya registrado, Popotla, que va a tener aquí una relación muy importante estos terrenos, porque al final después van a ser como administrados juntos y van a dar cierta arquitectura en común, pero no se va, en ese momento no se va a entrar hasta Azcapotzalco Centro, sino se va a quedar en Clavería, y lo que sí nos va a encontrar, eso se los tengo, encuentra piezas pequeñitas, sobre todo rostros, en Clavería, o sea, sí encuentra material arqueológico, pero genuinamente, pues más bien se ha priorizado en esta zona la vida de Tacuba o la vida de hacienda que le va a dar el virreinato. Aquí estamos justo en el límite. En este límite, estas vías del tren, donde aparece Bienvenido a Azcapotzalco, ¿no? Dando la curva del metro Tacuba, y esta foto que tan bonita, ¿no? De los tranvías que en nuestras redes sociales de Historia de Azcapotzalco han generado muchísimos likes, en especial como el tema del tranvía, porque mucha gente los usaba, ¿no? Los vio. Hay alguien que nos contaba que inclusive lo atropelló, pero que todo bien, ¿no? Que no había rencor contra el tranvía. Y pues nos permiten este tipo de fotos, por ejemplo, ¿no? Ver cómo esas estructuras pues siguen presentes, nuestros edificios, que de repente tal vez luego no volteemos a ver, pero que ya tienen de entrada 50, 60, 70 años, y en 30 años van a ser centenarios, ¿no? Entonces, son edificios que han sido civiles, ¿no? Que no son de uso ni religioso, ni político, ni cultural, y que por eso luego no son prioritarios para nosotros, pero pues son muestra de un montón de cosas ya históricas. Si voy muy rápido, alguien me puede lanzar un mensaje al chat y ya me relajo un poco y listo. Eh, San Álvaro sería la población la que inaugura Avenida Azcapotzalco para Azcapotzalco, ¿no? Hay un pedacito de Avenida Azcapotzalco todavía de Tacuba, Mar del Norte, Mar Mediterráneo, una calle también tan bonita. Pero ya en San Álvaro estaríamos Salón de Azcapotzalco, aunque ha sido un rollo,
O sea, a veces aparece como en Tacuba, pero creo que es, ¿no? Estas complicaciones que les contaba. Y tenemos un plano del 19 de 1844 del rancho de San Álvaro que dicen sus límites con la hacienda de Clavería. Digamos que para nosotros de repente este plano podría tener poca información, más que el dato mismo de que es un rancho, de que sí está al borde de Clavería, como pues lo sabemos, pero cuando, por ejemplo, hacemos comparativos con estos mapas, por ejemplo, este mapa es del 29 y ya está muy bien marcado San Álvaro, ¿no? Aquí está el jardín de San Álvaro, por aquí debería estar la iglesia, aquí Avenida Azcapotzalco, no lo alcanzan a registrar, y pues aquí sería, por ejemplo, lo que quedó de la cabecera de la hacienda. No más lo que pasa es que, no sé si lo ven, el mapa original está con otra dirección, pero cuando uno compara la traza, por lo menos de los 30, con el mapa del siglo XIX, la forma sí nos coincide, ¿no? Es decir, que sí hay una delimitación previa que claramente le da sentido urbano o traza urbana a muchas colonias. No a todas, con modificaciones, con ampliaciones, luego con rupturas, pero digamos sí hay una continuidad. Y había puesto un poema chiquititito de Guillermo Samperio, que él vivió ahí y que le dedica uno de sus poemas a San Álvaro, que dice: al sentir el barrio pequeño, renace el inmenso dentro de mí, pecho y lagartijas como cocodrilos, las alas lerdas de la cocona que un águila afianzó, el único asesinato a una mujer en el parque de la China. Y digamos que es interesante porque hay poca literatura que registra Azcapotzalco. La hay, no tiene que venir precisamente el nombre, aunque al saber que Samperio es de San Álvaro, su referencia al Parque de la China y algunas entrevistas nos permite saber pues, que dejó este gesto poético por su barrio, por el antiguo rancho de San Álvaro, del cual yo también soy. Ahí es, por eso siempre me gusta incluirlo, porque sí, pues mis referencias más antiguas tienen que ver con San Álvaro y hay un par de anécdotas que luego valdría la pena platicar, como que ahí estuvo la casa del Goyo Cárdenas, pero del otro lado, que es este asesino serial del siglo XX. Pero bueno, pues nosotros vamos por el lado de Azcapotzalco, de la avenida, y hasta ahí lo único que nos aparece pues es este camino, al parecer muy arbolado a mediados de los 50, ahora un poquito menos, que nos va a conectar con la cabecera. Ahora sí ya me voy un poco más rápido, voy a dejar que mejor haya un poco más de imágenes, porque si no, no vamos a alcanzar a ver mucho. Estas son las mascaritas que encontró Manuel Gamio en Clavería. Eso quiere decir pues, que sí hay una vida prehispánica. Pudieron haber sido zonas artesanas de los límites de Tacuba, o pudo haber habido comunidad, aunque no tenemos un poblado prehispánico asociado propiamente a Clavería. Sí hay uno en San Álvaro, que está enfrente que da hacia Tacuba y siempre se me olvida el nombre, donde hay una ciudad perdida. Ese sí es pueblo prehispánico, pero no es el de Clavería. Pero bueno, sí hay asentamiento o sí hay vestigios prehispánicos que en realidad se quedan un poco olvidados frente a la vida virreinal. Esto, que es una locura siempre leer, yo nomás detecto algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, de aquí de Escapuzalco, déjenme ver dónde aparece el nombre de Montejo. Este es una real cédula, y mejor les pongo el título que nos hizo favor el archivo de transcribir, Real Cédula de la Audiencia de México, para que se informen sobre el trato de los indios del pueblo de Azcapotzalco, que estaban encomendados en el adelantado Francisco de Montejo. Montejo es un personaje bien importante para los años de la conquista y después de la consolidación de la conquista militar, porque se va a volver al adelantado Yucatán. Y bueno, la tradición de la familia Montejo
termina inclusive en pues, esta cerveza que, ¿no? Que la conocemos porque, bueno, pues ahí se queda el linaje. Lo interesante es que se le da a Azcapotzalco y las encomiendas luego tienen muchísimo de redes políticas internas. O sea, se les dan tierras estratégicas a la gente más importante o a la gente que más les importa tener de su lado en ese momento. No a todos los conquistadores, hay conquistadores que se quejan muchísimo de sus encomiendas, gente que estuvo en todas las batallas y que no les toca lo que ellos querían o esperaban, pero a Tacuba le va a tocar a Isabel de Moctezuma, la hija de Moctezuma, y a Clavería le va a tocar a el que será el próximo gobernador de Yucatán. Una de dos, o las tierras eran muy buenas, que puede ser que sí, ¿no? Y cerca un río, había traza urbana, pero también están muy cerca de la ciudad. Y claramente la Ciudad de México pues, va a volver el centro político, social, cultural, administrativo. Entonces, tal vez, si no te toca tierra en la ciudad o cerca de la ciudad, sus límites directos, pues sí, por lo menos estas periferias que no son tan lejanas. O sea, Azcapotzalco y Tacuba siguen siendo tierras muy cercanas a la Ciudad de México, ahora el centro histórico. Nosotros lo que más recordamos de Clavería es su vida de hacienda. La hacienda no es la del 16, no la de Montejo, ¿no? De hecho, no sabemos si Montejo crea estructura en Clavería, tiene esos terrenos, va a dar su encomienda a su hija, que es un rollo porque las no se pueden heredar, y de hecho son de los conflictos que tienen los encomenderos con el rey, con la audiencia, y después a la hija se lo van a quitar, que esa documentación existe. José Antonio González, el doctor de la ENA, es el que ha encontrado mucho de esa documentación y nos ha hecho el favor de paleografiarla, pero nosotros lo que recordamos sobre todo es este edificio del 18. O sea, este edificio del 18, Almenado, que ya tiene que ver más bien con los Bustamante. Originalmente la hacienda había sido erigida, edificada, por el que le da su nombre, por Clavería, San Antonio Clavería, por Antonio, pero no me acuerdo del nombre del hacendado, que se apellida Clavería, y él lo mantiene durante un par de años, pasarán 50 años, él lo tiene a siglo XVII, los Bustamante ya lo tendrán para el 18, los Bustamante serán una familia muy poderosa, pero que van a derrochar muchísimo, se van a endeudar terrible, porque cuando muere el Bustamante que construye o que nos deja esta hacienda, se va a repartir entre los hijos y al final va a entrar en decadencia. O sea, es una hacienda bastante gigantesca, amplia, inclusive para hacer una hacienda de su época, las cuales realmente eran grandes, pero no la alcanzan a mantener. De hecho, parten desde que muere el padre y los hijos, una parte se vende para pagar las deudas, creo que tenía algunas a la audiencia o el gobierno de la ciudad, y otras para seguir manteniendo la vida que llevaban, y no lo consiguen. Y la hacienda va a ser olvidada, va a ser utilizada por el gobierno, van a tener caballerizas, durante el siglo XIX, después de la independencia, y después, pues en el 20 va a ser recuperada hasta mediados. Ahí se han hecho grabaciones, ¿no? Este es exactamente el mismo lado. A mí lo que me parece muy interesante es cómo luego el arte define. O sea, se hace un grabado y después cuando alguien quiere hacer la foto, toma la misma vista que el grabado, y después cuando alguien filma una película, hace la misma toma que la foto y que el grabado. O sea, como que nos vamos educando visualmente, y eso está muy bien porque nos permite rápido identificar zonas o monumentos. Luego puede ser un poco tramposo porque vemos exactamente el mismo aspecto. Y entonces nosotros quisiéramos tener fotos de otro lado de la hacienda. Tal vez no había mucho que mostrar, no les gustaba, estaba prohibido, no sé, o sea, podrían haber diferentes explicaciones, pero si ustedes ven una autopsia de un fantasma, verán pedacitos de la hacienda de Clavería, que es pues como el gran referente de esta zona, que además da hacia Avenida Azcapotzalco. Clavería después va a ser, buena parte de sus terrenos van a ser fraccionados,
O sea, va a ser la colonia Clavería, que son terrenos de la ampliación de la colonia porfiriana del Imparcial. O sea, de repente hay un nuevo modelo urbano que es la colonia, el fraccionamiento, se va a fraccionar un terreno y pues se van a ir, ¿no? Adecuando y haciendo como las innovaciones. Vean este anuncio de Clavería, que además menciona no solo a Clavería, sino dice ampliación de la colonia imparcial, lidando con Tacuba y Popotla, que de hecho también estos terrenos tendrán parte de esa innovación y de esta fraccionamiento, y se le crea un imaginario que en ese momento es moderno, ¿no? O sea, de futuro, que no es el que se va a quedar propiamente en la colonia. Va a generar una propia estética, no exclusiva, pero sí que es muy identificable, pero no es la del anuncio, porque justo el anuncio trata de crear una fantasía y a veces esa es cruel porque no funciona o no se materializa. En el caso de Clavería, creo que no solo no se materializó la que se ponía en esos anuncios, sino que impuso una mejor o que nos parece más bella, pero tal vez es porque ya la conocemos y nos gusta, ¿no? La traza, ¿no? La traza de Clavería, que así aparece en el periódico en 1907 y que sigue correspondiendo a una parte de ahora toda la colonia. Al parecer hubo como dos momentos y primero están esta primera, la más cercana a Avenida Azcapotzalco. Este recorrido de cómo se ha ido fraccionando, de los diferentes tiempos de las colonias en Azcapotzalco, pero también otras importantes en la ciudad, lo analizó de manera muy brillante la arquitecta Ana Paulina Matamoros. Ella, su tesis de licenciatura de hace un par de años, hace el estudio de cómo se fracciona y cómo esto genera cierto tipo de estética o de tipologías de casa, aunque ella misma nos cuenta que esta tipología es como un recurso para entender, pero que puede haber muchas más. Y se los digo un poco porque hay pues mucha información que no podremos platicar, que yo no es que maneje de primera mano, y además recordando que siempre, muchas veces uno o está investigando o está informando. A veces yo informo, leo y comparto esa información, pero la talacha se lo echó a alguien más. Hay veces que investigo, que ahí voy al archivo, hago mis preguntas, saco mis conclusiones, pero siempre son las menos. O sea, en realidad uno está jalando la información de muchas otras personas y pues la verdad es que lo único que nos queda es siempre agradecer que esa información sea de uso libre, porque podemos pues debatir y complejizar esa información. De Clavería, que es un punto imperdible para caminar, ¿no? Si ustedes van por Avenida Azcapotzalco, van a ver los grandes muros de lo que quedó del casco de la hacienda. No se puede pasar, es una escuela de altos estudios, la tienen muy bien conservada, pues es un inmueble particular, igual que la hacienda. Es que ese es el asunto, ¿no? Que siempre fueron particulares. Y entonces, cuando son olvidadas, cuando son dejadas, cuando fueron confiscadas, independencia, revolución, pueden volver a ser parte del patrimonio del Estado o de la nación. Pero muchas veces han tenido siempre dueños y pues esos dueños lo que hacen es vender sus terrenos y pues siguen siendo privadas y por eso pues ahí están esos espacios, algunos de hecho pues muy bien conservados. Nosotros seguiremos, vean, aquí está se me fue lo que era la refinería de Azcapotzalco, el Parque Bicentenario, que ya no está en Azcapotzalco, los terrenos siguen de Azcapotzalco, pero ahora de los límites de la Miguel Hidalgo, justo esta línea roja divide, pero si nosotros vamos caminando, este tramito bastante arbolado, vamos a llegar a una de las colonias porfirianas de las historias más complicadas o interesantes, tal vez sería mejor el término, que es el Imparcial. El Imparcial era el periódico porfiriano por excelencia. El Imparcial, dirigido por Reyes Espíndola, se vuelve muy importante porque entiende el periodismo de manera distinta que sus antecesores. Va a dejar de haber tanto ensayo, de haber tanto como estos textos narrativos, y va a empezar como este periodismo de noticias, que ahora nos parece muy normal,
¿no? Que nos den información, pero no era propiamente la prioridad del periodismo del siglo XIX. Y aunado a esto, a esta idea de cómo informar, va a tener muchas máquinas nuevas que les va a permitir meter grabados, dibujos y fotografías, lo cual se vuelve pues una sensación en la época. Puede sobrevivir el Imparcial, además de sus innovaciones gráficas y metodológicas, pero también porque es un aliado de Porfirio Díaz. Y entonces le están suministrando muchísimo papel o, ¿no? Lo están apoyando. Y el Imparcial va a pasar de ser un medio de comunicación a también tener cuestiones de, ¿cómo se, cuando compras y vendes casas? Se me fue el nombre. ¿No? Bueno, empiezan a tener bienes raíces, ¿no? También empiezan a tener negocios de bienes raíces y se va a volver icónico la colonia que va a llevar su propio nombre, que es la Colonial Imparcial, que va a ser parte de los terrenos del pueblo de San Lucas Anteco, parte de los terrenos de la antigua hacienda de Clavería, y va a querer hacer una colonia moderna. Esta palabra que existe desde el Renacimiento, todo el mundo quiere ser moderno, ¿no? Tanto que llevamos 400 años de modernidad. Pero digamos que se van a innovar con no solo a procurar una traza muy ordenada de lotes de cierto tamaño, Hola. implementando que haya un patio frontal, un patio trasero, ¿no? Que eso le da otra vista a la calle, sino que va a crear una construcción bien, bien bonita, bien única, pero también bien, pues como increíble, y porque es poco creíble que haya esta arquitectura que le llaman chalet, que recuerdan un poco a las construcciones de campo francesas o inglesas, aunque no sabemos de dónde viene el imaginario de los arquitectos, o sea, si viajaron y de ahí lo trajeron, ¿no? Pero lo importante es que crean esas construcciones con elementos que tal vez no puedan tener sentido en nuestro territorio. Para la nieve, ¿no? O ciertas, como estos techos de doble agua, pero que terminan siendo visualmente muy bellos. Y todavía se conservan bastante, muchos de ellos en Avenida Escaposalco, otras en San Álvaro, ahí donde la película Nosotros los Nobles, donde los papás, el papá y el hijo arreglan, es un chalet porfiriano, le llamamos así, e inclusive en Popotla también encontramos estas construcciones, pero digamos que se vuelve parte de la vista de la urbanización de la colonia del Imparcial. Van inclusive a rifar una casa entre sus abonados, ¿no? En la que nos ponen, nos dice ladrillo, piedra y cemento. O sea, el cemento es lo nuevo en la tecnología. O sea, ya no se van a hacer estas construcciones de cantera o de piedra, de roca cortada, sino pues ahora se podrán hacer otras con otros materiales más ligeros porque el mortero es más duro, que es el cemento, ¿no? Entonces, bueno, aquí está acá esa que a mí me gusta tantísimo, ¿no? Y que cuando uno es más chico o niño, crea como imaginarios, porque claro que estas cosas de punta uno lo asocia, o yo, ¿no? En este tema de las brujas o estas cosas de los castillos, aunque pues bueno, más bien vienen de ciertos usos arquitectónicos, copias, pero eso es muy interesante porque a mí sí me interesa mucho cómo recibimos la historia y en qué la convertimos nosotros, que luego puede ser pues unas locuras, unas fantasías. Estos chalets son los que se van a volver icónicos en la colonia La Imparcial. Puse un fragmentito de Amado Nervo que nos dice que se acaba de inaugurar con mucha solemnidad la nueva línea eléctrica de Azcapotzalco. Veremos cómo pasaron de las mulitas al tranvía eléctrico y que ha sido la sensación. El nobilísimo ideal del más grande México ya realizándose. Cada pueblecillo del distrito que por la vía eléctrica queda unido a la capital se construye en un verdadero barrio de esta. Voy a adelantarme, de México a Azcapotzalco, por ejemplo, casi no hay solución de continuidad. Hasta los límites de Tlaxpana, las capas se agrupan y aprietan. Y un poco lo que nos va a contar es que va a decir que estos caminos nuevos, modernos, con luz eléctrica para el tranvía,
pues va a ayudar a mejorar lo que ya está pasando en la Ciudad de México. Que la Ciudad de México, pues en la época de Porfirio Díaz, es como el gran, ¿no?, joya en términos de modernidad, de innovación, y que poco a poco le está llegando esa modernidad a los poblados. Dice, viene enseguida la espléndida colonia del Imparcial, con su bellísima calzada y sus innumerables villas. Y por último, Azcapotzalco, el cual difícilmente reconocería por sus notables progresos un viajero que lo hubiese visto hace 5 años. Parecer en el cambio de siglo, o por lo menos a finales del 19, Azcapotzalco anda en una decadencia. Las crónicas dicen que el convento estaba ahí un poco en ruinas, ¿no?, que había bandidos, que eso nos cuenta Orozco Iberra, que está bien padre sus narraciones, y claramente pues los porfirianos van a decir que el gobierno porfiriano pues está mejorando y embelleciendo todo. No que no sea cierto, sino que son discursos públicos, y el discurso público siempre tiene que ser pues más exagerado de lo que a veces es. Y por eso nos es tan difícil analizarlo, porque no sabemos, pues eso, ¿no? Si lo están aprovechando y hasta dónde es verdad. Y la colonia El Imparcial va a ser una colonia muy sencilla, que pues de 8 manzanas, que más o menos conserva su distribución actual, solo que ya dividida por Aquiles Cerdán, y pues una parte está del lado de la refinería y el otro lado está flanqueando un lado de Avenida Escaposalco. Del Imparcial, bueno, también mucho que sacar por cómo realiza, ¿no?, la urbanidad, y también en la tesis de Ana Paulina hay mucho trabajo justo de esta zona, ¿no?, porque está compartida desde los negocios inmobiliarios del Imparcial con los antecedentes y el fraccionamiento de Clavería. ¿Vamos bien? Yo espero que no, yo suelo hablar mucho y luego no me doy cuenta si esto puede ser cansado. Eh, no sé cómo lo escuchas, Isabel Romero, que me aparece ahí por ahí cualquier cosa que vean en el chat está idóneo, y espero que vayamos ahí a buen paso. ¿Quién dice que la virtualidad no cansa, no? Así yo ya parece que llevo caminando un rato. Yo les contaba que de la colonia Imparcial, ahora Ángel Simbrón, por el nombre del político porfiriano, hay un pedazo que es de las tierras de San Lucas Atenco. San Lucas Atenco ahora la conocemos como El Recreo. Y bueno, es una cosa muy interesante porque en muchos mapas, no sé si por cuestiones políticas o por cuestiones de representación cartográfica, pero realmente ya cuando van a hablar del centro de Azcapotzalco, siempre aparece San Lucas San Lucas Atenco y San Salvador Nextengo, como si dentro de ese centro grande, que podría venir desde Clavería hasta el centro, ya lo que entendemos como cabecera empezara desde esos espacios, aunque son poblaciones distintas. Y de una de las cosas medianamente fácil de identificar, aunque nos generan muchas preguntas, es la cercanía de estos dos poblados. San Lucas, miren, ¿no?, su atrio tan grande ahora está mucho más chiquito. Ojalá que ande gente de San Lucas que es muy apasionada de su barrio, y con mucha razón, porque hay unas cosas bien bellas en San Lucas. Y esta calle, casi directa, pero que no lo está, a la capilla de Nextengo, que de hecho es así, ¿no? Igualito, así la tenemos. Hoy todavía hacemos este recorrido, también un atrio mucho más grande. Y lo interesante es que están muy cerca dos poblados, y los pueblos generalmente están alejados en el sentido de que el pueblo puede tener algún tipo de edificio
hijo o un poco más grande o macizo de administración religiosa, pero en realidad el pueblo pues está distribuido en los terrenos, porque pues muchos de ellos todavía viven del mundo agrícola. Y entonces, por eso los poblados a veces tienen distancias reales entre ellos, porque estarán sus cabeceras o sus iglesias o sus centros, pero todo lo demás son sus tierras. Y entonces entre la tierra de un pueblo y la tierra del otro genera unas distancias muy grandes. O bueno, para ahora, ¿no? Que luego un par de kilómetros lo sentimos como muy rudo, pero aquí Nextengo y San Lucas, por lo menos desde el virreinato aparecen uno enfrente del otro y lo que nos hace pensar es cuál era su función social o administrativa o por qué no chocaban. No solo que estuvieran bien divididos por Avenida Azcapotzalco, sino que qué pasaba con sus terrenos, si lo tenían hacia atrás, si tenían funciones artesanales distintas, las compartían. O sea, digamos, como que nos falta operar en pequeño para saber cómo eran las relaciones, no solo con Azcapotzalco, cabecera, no solo con Tacuba, no solo con Ciudad de México, sino entre ellos, que eso es una historia pues, que todavía está pendiente porque es muy difícil de localizar. De hecho, ese es el asunto con Azcapotzalco. Yo les contaba que hay tantos poblados, ¿no? Que pues todo lo asociamos con el centro, pero y además este centro, pues generalmente mirado desde la ciudad de México. Y entonces siempre hay una periferia cada vez más menos trabajada y eso hace que luego generalicemos. Como decimos, en Azcapotzalco pasó esto, realmente nos referimos a la cabecera, pero ya no pensamos en Xocoyohualco porque ya no está en el territorio de Azcapotzalco. Y miren, aquí otra vez San Salvador y San Lucas divididos por un camino, uno enfrente del otro. Estos mapas no es que estén mal hechos, sino es que tienen la concepción y la metodología de su época. Este es del 18, pero siguen teniendo muchísimo sentido. En este caso concreto, revela lo que sigue pasando. Un poblado frente a otro. Aquí está Santa María de la Concepción, ¿no? Que es Santa María Maninalco, San Bernabé, ¿no? Que tendría que estar muy lejos, la Conchita, ¿no? Muy cerca de Azcapotzalco, los Reyes, que para nosotros estaría aquí, pero digamos, no es que estén equivocados, sino es que pues es un trabajo intelectual del siglo XVIII. Y ahora tenemos más o menos así distribuido a los pueblos. Y aquí otra vez, San Lucas Antenco y Nextengo. Vámonos. Bueno, justo lo interesante es que al parecer los barrios están como especializados en ciertos oficios. En época prehispánica lo suponemos y en otros casos está registrado. Para los pueblos de Azcapotzalco no tenemos directamente fuentes prehispánicas, aunque la arqueología sí hace ver que hubiera como un barrio de textileros, un barrio de cerámicas, un barrio de textiles. Pero para el 18 y 19 hay registros de que a los pobladores de los barrios se les tiene un sobrenombre y muchos de ellos tienen que ver con oficios. Los cueteros, los tinajeros, los calabaceros, que hacen darnos pistas de que tal vez eran los oficios prioritarios de estos barrios. Y si Azcapotzalco, antes de México, Tenochtitlan, fue cabecera de imperio o de confederación, tuvo que haber tenido muchos servicios especializados. O sea, eso caracteriza a las ciudades. Y tal vez por eso Azcapotzalco tiene tantísimos poblados, porque se queda de su herencia de Tepaneca siendo cabecera de imperio. Pero es una suposición bien descabellada, ¿no? O sea, la verdad es que en cualquier debate un poco más serio, luego me dirían, ¿dónde está la fuente? Y yo diría, bueno, es una pura y mera especulación. El último registro que tenemos de estos sobrenombres son de los años 30 y lo uso uno de los personajes más fascinantes que ha tenido esta alcaldía y esta ciudad y este planeta, que es Robert Barlow. Robert Barlow es un gringo que inicia escribiendo literatura con Lovecraft, que es un escritor de ciencia ficción, de terror muy, muy famoso, y Barlow se va a quedar con todo el material de Lovecraft porque se vuelve como
su cómplice, le va a transcribir, van a escribir 6 cuentos juntos, y cuando muere Lovecraft le deja todo a Barlow. Barlow deja a Estados Unidos, se viene a México y se va a volver de los antropólogos más importantes del país. Va a hacer arqueología, va a estar en las excavaciones de Tlatelolco, va a descubrir códices, va a hacer antropología, o sea, va a hacer unas cosas maravillosas y va a vivir en Azcapotzalco. Tiene trabajos de Azcapotzalco, no es lo que más registra mucho más cuestiones de Tlatelolco, aunque también hace cosas de Guerrero, también hace cosas de zona maya, y de una de las cosas que se dedica es a investigar los sobrenombres de los barrios. Y nos dice que los de San Lucas son los canónicos, ¿no? Y a Nextengo no le pone. No le pone, claro que esto es un borrador, de hecho en Nextengo le pone entre corchetes preguntándose si es San José, San Salvador, y entonces nos hace pensar por qué no tenía la información, si la visitó. Sin embargo, digamos, hay pistas de la especialización de los barrios. Y entonces eso nos, otra vez entre San Lucas y Nextengo, aquí tenemos los glifos, ¿no? Que han sido trabajados desde el siglo XIX, pero que en el 20, Gilberto Pérez Rico, el primer director del archivo histórico, Pablo Moctezuma, Antonio Urdapilleta, han hecho mucho trabajo de investigación sobre los glifos y nos los han dejado en diferentes formatos. Aquí está, por ejemplo, a San Lucas le ponen Atenco o Atempan, aunque en los documentos virreinales a mí siempre me parece con Atenco, aunque sé que el significado Atempan está muy cercano al significado Atenco, que tiene que ver con la orilla del lago o con las orillas de agua, lo cual hace pensar que el lago llegaba hasta allá en algún momento y que de ahí se le queda el nombre. Entonces, estos poblados originarios de Azcapotzalco, que nos permite reflexionar en la vida complejísima barrial de Azcapotzalco, Avenida Azcapotzalco los cruza, los divide administrativamente, inicialmente son sitios de visita, o sea, se visita el poblado, el evangelizador, en este caso los dominicos, y funda una visita. Es decir, no construye un edificio. Pasan muchas etapas antes de que el edificio físico esté, porque primero había construcciones previas y esas desmontarlas ya es un rollo. Luego hay que, la enseñanza de las técnicas europeas a la vida indígena, que también tenían técnicas propias, de uso de materiales en piedra, del corte estratigráfico, corte estereotómico, ¿no? O sea, cortar derechitamente una roca, y de explicar, ¿no? Un poco la estética que están buscando. Entonces, entre fundación y construcción puede pasar mucho tiempo. Y si nosotros vemos que dice, se fundó la capilla de San Lucas, no quiere decir que se esté construyendo, sino que ya está llegando un padre, realmente está poniendo un santo, realmente le pone un ábside, como algo una construcción que lo proteja, y muchas veces eso son las capillas abiertas. Es decir, antes de que exista, y por eso las capillas antiguas, las capillas abiertas, las asociamos con la evangelización, porque tal vez es de lo primero que se construye para poner el santo, para que lo visiten los indígenas, y ya después una construcción que conlleva mucho más tiempo, materia, mano de obra. Sin embargo, sí parece bastante antigua la capilla de San Lucas. Los propia catálogo de Lina lo registra en el 17. Yo también coincidiría que un poco sus elementos renacentistas de arco de medio punto, aunque no tiene un entablamento, pero sí tiene, no es un friso. Pero bueno, digamos, cuando llega la evangelización, traen la estética renacentista, no medieval, pues en realidad estaba pasando el Renacimiento y se gusta muchísimo y sirve un montón en términos arquitectónicos por la proporción, porque no solo son bellos, sino son sólidos, y el arco de medio punto es uno de esas grandes claves de la arquitectura renacentista, y poco a poco lo van a ir modificando, lo van a ir quebrando, lo van a ir ampliando, y vamos viendo cómo se van rompiendo las reglas renacentistas, que a veces nosotros le llamamos barroco. Yo diría que es
arte del 16 o del 17 o del 18, porque el barroco significa un montón de cosas y luego hasta contrarias, pero es un concepto que nos ha ayudado a descubrir o mirar ciertos elementos artísticos. Aquí esto sería la capilla abierta, solo que ahora ya está cubierta, ¿no? Porque pues ahora ya la misa se hace dentro de la nave central, inclusive en San Lucas se utiliza el atrio porque llega mucha población, tienen una carpa y ahora la misa se hace afuera. Aquí lo interesante es que en la capilla abierta, ahora cerrada, hay uno de los registros menos trabajados y más interesantes de Azcapotzalco. Esta pintura mural que está en la capilla abierta, que se registra del 16 o del 17, yo diría que el 17, pero la verdad es que también ahí el análisis iconográfico requiere mucha especialización. Yo me cuesta trabajo la historia del arte, más bien hago como esta historia urbana o social, y es muy interesante porque está la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán, que es el padre de los dominicos, que es la orden religiosa que llega a Azcapotzalco, está San Francisco de Asís, y esta misma imagen o esta escena central se va a reproducir en la iglesia principal de Azcapotzalco. Este, ah, Alguien me contaba que con todo y todo la escena era inusual, o sea, se representaba con mucha más facilidad otras cosas. Eh, Santo Domingo y San Francisco tienen los permisos para fundar sus órdenes más o menos en la misma época, y eso tiende a que nosotros los veamos muchas veces representados juntos, pero bueno, son órdenes religiosas y tienen diferentes motivos iconográficos. De hecho, la Virgen del Rosario sí va a estar mucho más cercana al mundo dominico, porque se cree que pues el rezo, no la cuenta, sino el rezo, las palabras que se hacen en el rosario, se le entregan a Santo Domingo de Guzmán, y que va a ser una estrategia de evangelización que sobre todo van a usar los dominicos. Entonces, ellos van a promover mucho la imagen de la Virgen del Rosario. Vámonos ahora sí más rápido, aunque ya llevo un rato. Eh, la iglesia de Nextengo está del otro lado, está del lado como hacia el Bicentenario, la de San Lucas está hacia Clavería, y es una iglesia que además ya se ve muy del 18, los edificios religiosos también han cambiado mucho, tal vez la planta puede ser original, tal vez hay elementos que recuerdan o hacen pensar el 16, pero en realidad son arquitectura muy renovada. O sea, mucho de lo que vemos no es lo original, porque derrumbes, porque gustos estéticos, ampliaciones, las guerras de independencia, de la revolución, mal mantenimiento, intervenciones. O sea, puede haber muchas razones por las cuales nosotros estamos viendo edificios completamente distintos a los originales. Podemos estar viendo algo del 19, algo del 18, inclusive del 16. Digo, perdón, del 17, pero muy difícil estaríamos viendo cuestiones del 16 o inclusive del 17. Lo cual a mí no me parece malo, porque quiere decir que sigue en uso y las cosas que usamos las dotamos de identidad. Las casas que heredamos de nuestros abuelos o los objetos, ahora lo que pasa es que está esta idea de como la antigüedad, que no hay que tocarla, pero por ejemplo, si heredamos una casa, sí automáticamente empezamos a ver lo que queremos arreglar o cambiar, porque es donde vamos a habitar y queremos que esté en las mejores condiciones con nuestro gusto propio. Pasa un poco lo mismo en los edificios públicos. Tienen una vida y esa vida de hecho es la que los mantiene firmes, porque en el momento en que ya no se le presta atención al edificio, tal vez se conserva su elemento más antiguo, pero también quiere decir que tal vez se está descuidando. O sea, pasa un poco con las ruinas. A las ruinas hay veces que ya no las tocamos porque nos parecen que ya están destruidas y que para que les hacemos algo, ¿no? Entonces, los cambios, que ahora luego no nos gustan, pero puede ser un síntoma, ¿no? De renovación y de activación de los espacios. Y para tomar tantita agua, les quiero mostrar un video, no todo, esta es la película completa, ojalá que no se trabe, si se traba, lo saco luego.
es allá en el Rancho Grande, la del 45, con Jorge Negrete, y vamos a ver si alcanzan, ¿no?, a identificar la iglesia de San Salvador Nextengo, ¿no? Esta película que lo que quiere reflejar es el México ranchero, campirano. Todavía se está grabando en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, porque claro, Azcapotzalco era agrícola hasta hace, bueno, hasta los años 40, cuando en Vallejo se hace una producción industrial importantísima. Pero digamos que esa película más se vuelve icónica porque se vuelve un parteaguas dentro del cine y como el tipo de historias, ¿no? El amor romántico, el amor ranchero, el amor, ¿no?, que todo lo puede, o sea, un antecedente real de cosa más de las novelas y pues del gusto popular de la época, tiene una referencia a Salvador Nextengo. De hecho, otras partes de la película donde se ve, muchos son interiores, son grabaciones en los estudios, pero hay unos momentos abiertos que son la Hacienda del Rosario. Entonces, digamos que no sé, yo hubiera podido pensar que esta película se grabó en las grandes haciendas de Guanajuato, Guadalajara, como lo que ahora pensamos que es el mundo ranchero, del mariachi, ¿no? Y no, pues este imaginario en realidad puede ser reproducido en muchísimos lugares. Eh, Aún más interesante, voy a tener que salirme tantitito, es que la película se graba dos veces. Una primera con Tito Guizar, en 1936, y luego la de Jorge Negrete en el 48, ya vi ahorita. Y Carlos Monsiváis es el que decía que se habían utilizado los mismos fotogramas para que los exteriores en realidad fueran los mismos, pero que, bueno, ¿no? Aunque fueran diferentes actores, pero que se mantuviera la unidad del paisaje que presenta la película. Pero cuando vemos las dos escenas, esta la de arriba, la de Tito Guisa, y esta abajo, la de Jorge Negrete, a mí me da la impresión de que no lo es, que genuinamente se están grabando dos escenas distintas, ¿no? También ahí, pues, hay gente mucho más ducha de estos análisis y un poco, tendría que trabajarse como no solo el aspecto de la luz, aunque sí pareciera inclusive que esta no está pintada, esta sí, los arreglos, pero bueno, por lo menos a mí me parece que sí representan dos momentos, pero de la misma iglesia. Es decir, que Ismael Rodríguez decide volver a traer la grabación a Nextengo. Y que me gusta mucho, que es de los jugueteros de la alcaldía, bueno, yo le digo así, pero la verdad es que son jugueteros mexicanos, Manuel Bonilla y Erika Costa, ganaron un concurso reproduciendo la iglesia de San Salvador Nextengo, pero pues en calaveras porque era el concurso de arte popular de Día de Muertos. Y esos lazos a mí sí me han parecido muy interesantes, cómo pues se va reactivando la memoria y convirtiéndola en otros distintos productos, como una película, como una representación artesanal, pero del mismo motivo, ¿no? Eso quiere decir que el cariño o el interés o el conocimiento que existe en una iglesia o la historia que pasó en una iglesia, uno la puede hacer propia para otra cosa, como el edificio mismo, ¿no? Que vimos que yo creo que ha sido modificado por este interés de reapropiárselo. Ya, no, nos va a regresar. Eh, ya vamos a terminar, ¿no? Caminando del lado de Nextengo, podemos encontrar el barrio de La Conchita, que también ya no lo identificamos como barrio, la Concepción Huitznahuac, y que también tiene una capilla abierta, que ahora ya también está cubierta, creo que techada, o sea, le pusieron una lona, y creo que tiene una estructura pues, para que esa lona agarre, que estuvo durante los años 70 todavía pues destrozada, derrumbada, y que tiene ciertas características que también nos hace pensar en el 17. O sea, lo interesante es que
todos los poblados de Azcapotzalco tienen una capilla del finales del 16, del 17, y lo cual quiere, porque pudieron haber ido a la evangelización a la cabecera, pero si se les está construyendo también visitas y después capillas, quiere decir que había una población importante para que cada quien más bien se quedara en la de su pueblo, ¿no? Y que no se congregaran todos en la cabecera. Y eso hace pues que haya un vastísimo patrimonio arquitectónico virreinal en Azcapotzalco, que luego uno no lo creería, ¿no? Yo mismo tardé muchísimo y todavía hay algunas que solo he visto de afuera, algunas sí he podido entrar, en algunos casos he podido investigar tantitito, o pues justo escuchar a muchos otros más especialistas, ¿no? Gabriela Reyes, José Antonio González, Gilberto Pérez Rico, historiadores jóvenes que están haciendo tesis como Francisco Páez, ¿no? O sea, uno va ahí leyendo lo que uno pues no puede, no sabe o no tiene tiempo para investigar. Y no les puse este muralito de los Cha-Cha-Cha, porque los Cha-Cha-Cha es artistas urbanos que utilizan elementos prehispánicos de la zona para hacer murales, y a mí me parece que son una belleza lo que hacen. Tienen unos productos culturales muy elaborados, y lo hacen a partir de la conchita, está de la parte de atrás, no en los muros de la iglesia ni nada, en un estacionamiento, pero digamos que la vinculación con el pasado pues puede ser de muchas maneras. Híjole, del centro histórico, ¿para qué les cuento? O sea, yo creo que ese tendría que ser uno solito. Pero pues en el centro histórico de Azcapotzalco, que es a donde llega Avenida Azcapotzalco, ¿no? Si seguimos caminando, pues ahí es donde está mucho de lo que queremos investigar por el tipo de monumentos, ¿no? Que se conservan. Realmente es donde mejor están registrados los mapas, ¿no? Este mapa que registra el cambio cuando Azcapotzalco es villa, además le van a poner el nombre de Bustamante y Quintanar por la batalla de Azcapotzalco. Son los generales, Anastasio Bustamante, que es el tercer presidente de México y el que manda a fusilar a Vicente Guerrero, y Luis Quintanar, que es parte del triunvirato. Son los generales de la batalla del lado realista, del lado trigarante, pero ellos habían sido realistas. Ellos venían del grupo de Iturbide, y cuando Iturbide hace el plan de Ayala, con Vicente Guerrero, pues son de los realistas que se vuelven trigarantes, que no es lo mismo que insurgentes, y es una batalla muy cuestionada en sus épocas. Lucas Alamán dice que no tiene ninguna función militar, porque además Iturbide ya iba a firmar los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue. O sea, que no entiende por qué van a hacer una batalla si además estaba como en un armisticio, que habían pedido que se fuera acercando a la Ciudad de México, pero justo, pues Iturbide ya va con O'Donoghue a Córdoba, Veracruz, a hacer esa firma. Cada vez han salido más y más documentos donde al parecer sí hay como un enfrentamiento, hay malas miradas, la Ciudad de México tampoco es que esté aceptando este armisticio, porque Juan O'Donoghue ni siquiera ha llegado a ser virrey de la Nueva España, ¿no? Y al mismo tiempo pareciera que también Bustamante está incitando a la batalla, dado que no había tenido una gran batalla como insurgente, y que esta lo va a coronar como si fuera realmente prócer, ¿no? De la independencia. Pero son versiones muy distintas, ¿no? Entre la militar política y como la de la psicología del personaje, que siempre es un rollazo. Aún así, Santana le da 3 años a Azcapotzalco como de Bustamante y de Quintanar, y después se los quitan porque se ve que no gustó nada o que no tenía ninguna función. Pero vean cómo este mapa del centro, que es de mediados del 19, registra muy bien la forma del Jardín Hidalgo, ¿no? No tenemos un jardín completamente rectangular ni cuadrado, sino que siempre ha tenido este bracito, y que hace preguntar por qué se heredó de algo, pero digamos, la traza novohispana tratada de ser como perpendicular, que ese es otro elemento renacentista. No es que siempre se logre, porque además hay antecedentes prehispánicos, pero en Azcapotzalco sí se ve que hubo ganas de hacer como manzanas, ¿no? Que eran solares. Y
pues ahí va a estar registrado lo más importante, pero ahora sí ya se los cuento de pasada. Ahí va a estar los edificios de gobierno, que pues aquí del siglo XIX se le quita un pedazo a las tierras del convento. Vean cómo aquí está un vacío, es que el edificio original no es el que conocemos, ¿no? Toda la parte de atrás, como los bracitos, se van construyendo en diferentes etapas. Pero esto que es del 29 todavía muestra que el edificio en realidad es como la fachada, ¿no? Como el bloque que da hacia enfrente, una águila porfiriana, tiene una entrada por aquí, los barrotes, es decir, hay elementos pues, que desapareció, ya está el reloj, que también podríamos contar muchas cosas. Aquí se ve como, vean, ¿no? El edificio igual no tiene nada de atrás, propiamente es el lugar de gobierno, el balcón donde va a estar Venustiano Carranza, por ejemplo, ¿no? Que va a venir a atacar al imparcial. O sea, Venustiano Carranza entra por Azcapotzalco y le tira con todo al imparcial y al día siguiente cierra el imparcial para siempre, ¿no? Porque era el periódico porfiriano y claro que la revolución pues no iba a hacer empate con ello. Aquí hay una tienda cantina, ¿no? Que eso también me interesa mucho y todavía no está abierta la calle Morelos porque no existe todavía esa calle. O sea, si nosotros vemos por acá, miren, ¿no? Aquí está la iglesia, aquí están dos construcciones pequeñas, no cuatro, como tendría que ser, si hablamos de Capilla Esposas, aunque igual y desaparecieron para ese momento, pero este es aztecas, y aquí lo que nos falta claramente es el terreno digo, ¿cómo se llama? Aquí es la calle de Morelos, que se va a abrir en el momento en que el edificio gubernamental pues requiere lugar ¿cómo se llama? Un costado para acceder. Dura 80 años el uso del edificio como palacio municipal y después como centro de la delegación. Y con López Mateos se va a inaugurar el nuevo edificio. Este periódico es una joya que está en el Archivo Histórico de Azcapotzalco, La Voz de Azcapotzalco. Y vean, ¿no? López Mateos y Uruchutu, ¿no? Inauguran el nuevo edificio, una despedida emotiva. De este momento hay mucha gente que nos ha escrito, que nos ha contado las diferentes funciones del edificio, de cómo fue cárcel, de cómo se sacaba la licencia, era registro civil, al parecer en ese registro civil es donde está el acta de matrimonio de Octavio Paz o el acta de nacimiento de Frida Kahlo, y hay gente que lo tiene muy claro, dice, no, primero fue esto, después le quitaron, ¿no? Ahí se llevaba cuando uno se alcoholizaba, o diferentes funciones, porque, bueno, pues era el centro administrativo antes de que llegara el nuevo edificio delegacional con López Mateos. Y bueno, pues ha también tenido muchas modificaciones, esta explanada. Nosotros no lo conocemos con estos juegos, pero pues esa foto bien, bien bella. Y podemos ver cómo el edificio ha sido representado por O'Gorman en uno de sus paneles. Este mural está en la biblioteca que se encuentra atrás de la ahora Casa de la Cultura, el tranvía, estos leones polemiquísimos porque pues, desaparecieron, y el mural es una alegoría, pero esta escena o este fragmento sí representa un paisaje histórico, pues que es el del Palacio Gubernamental. La plaza, que llegó pues, a tener cuestiones únicas, por acá es Avenida Escapotzalco, por enfrente, aquí estamos viendo, vean, ¿no? Los arcos de la entrada a la iglesia, aquí tenemos a construcciones, que ahí había comercios, o se me olvidó el nombre, como cajones, y este kiosco elevado que se ha quedado muy en la memoria de las personas. Yo no conozco a alguien que diga que lo haya visto, pero que recuerda que hablan del kiosco, porque pues, seguramente fue una estructura muy bella o muy distinta. Esto da justo como si estuviera abierto un poco el Jardín Hidalgo, ¿no? Como si atravesaran el 2, y para nosotros el Jardín Hidalgo, de hecho, está recto, ¿no? Y miren, ya para los años 70 hay un kiosco, en realidad no hay una calle, ¿no? Hay una plaza, un jardín, ahora nosotros lo llamamos, pero no hay un Hidalgo. No hay una estatua de Hidalgo, porque esa nos va a llegar un poquito después, y este registro es increíble, ¿no? Cómo llegan
¿no? Cómo lo descargan. Nosotros ahora, ¿no? Así mover una estatua y seguros y con unas grúas increíbles. Y este trabajo de Tamariz, que es el que también hace el de los niños héroes en Chapultepec, pues bueno, llega o va a ser colocado. Aquí vemos todavía el edificio antiguo, aquí todavía vemos la puerta, estos arcos que los ubicamos muy bien de la iglesia. Y bueno, había puesto este detallito, no te acerques porque te estrellas, ¿no? Esa foto es de un uso y una belleza urbana increíble. La iglesia, que no le voy a entrar ni de cerca al interior, porque como es la avenida, pues realmente lo que está en la avenida es el atrio. Esta foto aérea que tomaron en el 2020 desde la alcaldía, que Sergio Saldo me hizo favor de prestar. Y miren, ¿no? Como aquí está perfecto las cúpulas, la capilla del Rosario, lo que es el claustro, la casa de cultura, inclusive con sus fuentecillas, y este atrio. Este atrio que pues al final es una cosa muy importante porque al parecer la traza novohispana parte de este solar. Y este solar del convento al final está montado sobre una traza urbana prehispánica. No la misma, no como Matrushka, no es que una ejemplifique perfectamente a la otra, pero sí se están utilizando elementos en común pues, para hacer una traza nueva que perdura, que se modifica, pero que aún tenemos, ¿no? O sea, un punto sagrado prehispánico, como registró Gamio en sus excavaciones del centro, utilizado para evangelizar, para congregar a la población indígena, para hacer el convento más importante de la zona, que al final también va a permitir que los órdenes políticos y comerciales estén muy cerquita, que es lo que nos pasa ahora. O sea, justo es el centro de Azcapotzalco porque está, ¿no? Ahí está el centro de los servicios. Claro que como ahora hay tanto de todo, hay plazas, hay mercados, hay supers, pues ahora no hay esta idea de ir al centro de Azcapo, inclusive se va al de la Ciudad de México o al de Tacuba. Y bueno, ya no vamos a continuar más. Un poco después yo creo que valdría la pena algo del centro. El atrio cuando todavía era cementerio, los vecinos piden que se quite. El único vestigio de la capilla posa, que eran donde los santos se posan y se enseñaba al interior del atrio cómo se peregrinaba. O sea, era una estrategia didáctica de evangelización y después sirvió inclusive para que se dieran funciones de clases religiosas o indicaciones y después se quedan como pequeñas capillas, ¿no? Aunque muy pocas se conservan en la Ciudad de México. La fachada, que es completamente del 18, se cae la iglesia en el 17, tiene profundas modificaciones, ¿no? En realidad hubo una fundación del 16, hubo una iglesia del 17 y nosotros estamos viendo una construcción del 18. Y tal vez de lo que más quería pues contarles es en este detalle que sigue siendo pues muy emocionante. Una hormiga está de mampostería, está incrustada en la torre y pues está adherida una leyenda en la cual se dice que la hormiga va avanzando y que en el momento en que llegue a la punta, el mundo se va a acabar. Es decir, es una leyenda apocalíptica. Uf, al parecer muchos templos ponían los glifos de sus poblaciones para ser identificados o para que los pobladores lo identificaran. Y Manrique dice que en Acolman él ha visto, ¿no? Que tiene ese glifo de Acolman representando al pueblo. Lo que sí es que nosotros tenemos que esa leyenda desde el 20 y registros de la hormiga que perdura en el 19, pero va asociando pues un imaginario muy complicado porque la hormiga también tuvo que ver con el redescubrimiento del alimento sagrado, con el maíz, que es la leyenda de los soles. Y si se acordarán, el glifo de Azcapotzalco está lleno de maíz y entonces cree que la hormiga de Azcapotzalco es la de la leyenda de los soles, que no precisamente o no forzosamente tiene que ser así, sino que se va asociando poco a poco. Entonces, tenemos una leyenda donde la hormiga ayuda a Quetzalcóatl a redescubrir las hormigas, a redescubrir el maíz, y en otra donde la hormiga es un reloj del fin del mundo. Y entonces eso hace una cosa muy bonita, muy complicada, porque son principios de origen y de fin. Y entonces la población está creando historias
para recordar o para concentrar la importancia de su propio pueblo o barrio. O sea, que en tu pueblo inicie y termine el mundo, pues puede ser muy fuerte para el otro, pero para uno mismo genera muchos procesos de identidad. Y entonces lo que viene a reflejar mucho es que la comunidad Chintolola, que es como nos autodenominamos en Azcapotzalco, tenemos procesos muy fuertes identitarios que no siempre tienen que reflejar lo que las fuentes históricas dicen, sino que más bien reflejan el imaginario local, que es igual de importante que el proceso histórico. Y ahora sí, vamos a terminar. De la batalla, pues les contaba un poco, ¿no? En el atrio se dio, por eso es tan importante la asociación. Ahí murió el Pachón Ortiz. Vamos a ver el comercio, ¿no? Cómo hay edificios de los 60 del Banco de Comercio, pues que siguen siendo utilizados en el Santander, ¿no? Y que tenemos pequeñas pistas, o como la Bohemia de O'Gorman, ¿no? Con los vinos salgados. Pero la verdad es que no quería dejar de, si uno va a venir a Azcapotzalco, tiene que ir, que conste que se llama El Favorito, por si Enrique Escandón me está viendo y después me pregunten que por qué uso sus imágenes, es nomás para presumirlo, porque la cantina más antigua de Azcapotzalco está sobre Avenida Azcapotzalco. El Dux de Venecia, que tiene una historia fascinante y que de esa sí tenemos que hacer algo distinto, tiene unos registros históricos únicos, esto es parte de su colección. Aquí dice el Gran Dux de Venecia, el expendio de forraje, que también aparece ahí registrado en el de O'Gorman. Estos clientes que llegan todavía a caballo, por aquí anda el abuelo de Enrique, siempre lo confundo, las vías del tranvía, pues que nos recuerdan esta combinación moderna y tradicional de la Azcapotzalco de principios o del siglo XX. Y con este calor y con este encierro y con este hablar de 2 horas, solo se me ocurre brindar con el limón, que alguien preguntaba qué es lo primero que uno va a hacer saliendo del confinamiento, que hasta que nos toque, nos tocará, pero es ir por un limón del Dux de Venecia, que si ustedes recorren el centro de Azcapotzalco o Avenida Azcapotzalco, por ahí tienen que llegar. Y del transporte ya no voy a alcanzar a hablar mucho, los tranvías, como estos taxis de los carros Ford, aquí todavía el de mulitas, ¿no? Que tenemos información. Vamos a llegar al final, donde justo hay un mercado porfiriano, que ahora es una plaza abierta. El mercado se llama siglo XX y el jardín se llama siglo XXI. O sea, es decir, como que cada construcción le pone una idea de futuro. Este mercado se inaugura a inicios del siglo XX y se va a llamar siglo XX. A mediados del siglo XX se va a construir un jardín porque se derrumbó el mercado porfiriano y se le llama XXI. Entonces, pues si algo se construye, le tocará llamarse 22. Y aquí es el terreno del mercado actualmente. Aquí está el atrio, aquí está la Palacio de Gobierno, aquí está, miren, un kiosco y aquí está otro. Porque sí había 2. A mí me parece que ese es el elevado y ese es el anterior. Y vean cómo el jardín Hidalgo está dividido, ¿no? Que eso es a principios del siglo XX. O sea, y pues para hablar del mercado, Carlos Villasana, que es uno de nuestros miembros del colegio, un gran amigo, se acaba de echar un artículo asasazo en el Universal sobre este mercado porque él tiene las fotografías y las crónicas que aparecieron cuando se inauguraron. Pero pues ya no alcanzaré mucho aquí. Vean, ¿no? El mercadito, como aparece con su cúpula de latón que existió. Y ahora, ahí se ha vuelto una locura porque se acaba de encontrar vestigios arqueológicos, de los cuales no les voy a contar casi nada porque es muy complicado, llevo 2 horas. Y este de acá se da por el lado de la Conchita. O sea, son excavaciones arqueológicas sobre Avenida Azcapotzalco, sumadas a las caritas que Gamio fotografió, que encontró en Clavería. Restos arqueológicos hay por buena parte de Azcapotzalco, pero la propia avenida Azcapotzalco tiene sus propios hallazgos arqueológicos. Y este de acá, que al parecer está relacionado con la casa de gobierno indígena de los mexicanos en Azcapotzalco, que fue analizado brutalmente, brillantemente por José Antonio González en un textazo que si quieren luego subo, y ahora por las arqueólogas,
pues nos va a dar un montón de nueva información sobre Azcapotzalco Centro. Y al parecer hay muchas noticias relacionadas con esto, y entonces nos damos cuenta que el fin de la avenida Azcapotzalco en realidad es el inicio, ¿no? De lo que podría ser el estudio o el entendimiento de la avenida Azcapotzalco.